Pues sí, tienen el micro en la silla. Muy buenos días a todos y a continuación damos paso a la mesa redonda que lleva por título Vacunas, prevención durante y después del cáncer. Un tema de gran interés en el que se van a intercambiar conocimientos y experiencias desde varios puntos de vista y sobre todo con un objetivo común, tratar la prevención y las vacunas como una herramienta básica y esencial en la población, sobre todo de estos pacientes de riesgo. Vamos a hablar, si les parece, vamos a pasar a presentarles a los ponentes de la mesa. El doctor José Luis Alonso es jefe de servicio de oncología médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca y subdirector científico clínico del IMIF, Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Muy buenos días. Buenos días. La doctora Matilde Zornoza es técnico en el programa de vacunaciones de la región de Murcia. Desde 2021 es técnico en el Servicio de Prevención y Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud, del que depende el programa de vacunaciones de la región de Murcia. Muy buenos días. Y Ángeles Moyá es superviviente de 2 cánceres, el primero de mama y el segundo de vejiga. Es una mujer vitalista que manifiesta textualmente que está ensanchando la vida junto a las fantásticas de la Fundación Sandra Ibarra en la Escuela de Vida. Bienvenida, Gracias. Ángela. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Yo creo que una de las más importantes, ¿por qué es tan importante, tan necesario la vacunación en pacientes inmunodeprimidos y oncológicos? Matilde. Sí. Bueno, fundamentalmente los pacientes oncológicos, al igual que el resto de pacientes inmunodeprimidos por tratamiento inmunosupresor o porque tienen un problema de defensas congénito, en todos ellos el sistema de defensas no funciona bien. Por lo tanto, ante determinadas infecciones, la mayoría de las infecciones que podemos prevenir mediante vacunación son infecciones respiratorias, pero también de otro tipo, pues son pacientes más vulnerables, no funcionan bien esas defensas y por tanto ante una infección tienen más probabilidades de complicarse, de tener ingresos hospitalarios o incluso llegar a fallecer. No sé si el doctor José Luis quiere añadir algo a esta pregunta, porque es tan importante la vacunación. A ver, además de eso, evidentemente, bueno, hay varias cuestiones, ¿eh? No solamente... primero es que uno de los éxitos que tiene el tratamiento del cáncer es hacer el tratamiento del cáncer lo más correcto posible. En muchas ocasiones, cualquier situación intercurrente, infecciones intercurrentes, como puede ser una gripe, una neumonía, etcétera, lo que te hace es tener que parar temporalmente los tratamientos y, consiguientemente, puede tener efectos secundarios o reducción de los efectos beneficiosos. Pero hay algo todavía más interesante que quería comentar, que me ha parecido claro. así curioso recientemente, y es que en el último congreso de nuestra Sociedad Europea de Oncología Médica de este año han aparecido los primeros datos de un estudio retrospectivo que hay que coger con pinzas, pero bueno, que es así, que incluso la vacunación por COVID podría tener consecuencias beneficiosas en términos de supervivencia en pacientes tratados con inmunoterapia de cáncer de pulmón y melanoma. Es decir, que estamos todavía abiertos a más opciones de beneficio de las vacunas. Aprovechando lo que acaba de comentar, ¿consideráis, esta pregunta es general, que la pandemia ha provocado una nueva forma de entender las vacunas? ¿Hay un antes y un después del COVID? Personalmente creo que sí. Clásicamente este año se hacen 50 años del calendario de vacunación del Consejo Interterritorial a nivel de España y clásicamente se ha considerado que las vacunas eran cosa de niños. Es verdad que tenemos un calendario de vacunación a lo largo de toda la vida, que el primer año en el que se publicó fue en el año... No sé. Sí, se acopla un poquillo. El primer año en el que se publicó fue en 2019, pero es verdad que fue un poco coincidente con la pandemia y con el inicio de la vacunación masiva, y aunque todavía nos queda mucho por recorrer en la vacunación del adulto, y por suerte cada vez tenemos más vacunas del adulto, pero la pandemia
nos llevó a ver el efecto beneficioso de las vacunas a escala masiva. Vimos minuto y resultado de toda la producción científica y cómo, pues, a raíz de la vacunación masiva de toda la población conseguimos salir de una pandemia y quizá ha dado más importancia a la vacunación del adulto, si bien es cierto que también nos ha traído problemas esa vacunación y esa vacunación que tenemos que hacer repetidamente cada una de las estaciones, igual que nos pasa con la gripe, pues se ha acuñado el término de fatiga vacunal, que un paciente hipertenso no se fatiga o no se cansa de tomarse el antihipertensivo todos los años y por mi parte, por parte del programa de vacunaciones, pues queremos agradecer que se nos dé este foro porque es muy importante el visibilizar los beneficios de las vacunas y sobre todo en pacientes a los que nos cuesta llegar, como son los pacientes oncológicos. Ángeles, como voz de la experiencia, ¿qué factores o qué preocupación es lo que más le ha influido, por su experiencia, a la hora de vacunarse o no? En mi caso, me he dejado siempre aconsejar por los técnicos, porque realmente nosotros, por mucho que intentamos reconocer o querer saber nuestro futuro para mejorar, bien es cierto que nosotros no tenemos ni idea, y Mr. Google ya lo hablamos, que no era el más beneficioso para todas estas cosas, con lo cual yo siempre le he dado el máximo criterio a todo lo que ellos me están recomendando. Y pues desde entonces pues entro en los calendarios de vacunación, a mí me llaman antes que a nadie y entonces pues eso, que yo vamos, que reconozco en ellos que realmente son las personas que nos pueden ayudar. Doctor, uno de los principales motivos para no vacunarse es la falta de recomendación médica. ¿Cómo podría un oncólogo superar quizá esa barrera ligada a la comunicación y ser a lo mejor más proactivo a la hora de recomendar vacunas? ¿O cuál es el problema? A ver, yo estoy relativamente de acuerdo con eso. Creo que la falta, o sea, el problema de la cantidad de gente que se vacuna no siempre es por un problema de falta de recomendación por parte del médico. Probablemente un oncólogo, o lo que decimos los oncólogos, llega mucho a nuestros pacientes, sobre todo en las etapas activas del tratamiento, y sí que en general hay una recomendación bastante, o sea, nos siguen bastante a pie juntillas lo que decimos, como norma. Comentabas una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Cómo ha cambiado el COVID el tema de la vacunación. Estoy de acuerdo con Matilde que ha mejorado muchísimo la vacunación en los adultos, pero ha aparecido un efecto paradójico que yo sigo viendo en las consultas, y es que la gente tiene pocos problemas para vacunarse de la gripe, pocos problemas para vacunarse de la neumonía y muchos problemas para seguir vacunándose del COVID. Cosas que tengo que pasarme, yo me paso, puedo decir 20 veces en la consulta cada día que yo me vacuno. O sea, porque si no la gente no se sube al carro. Y para mí me llama la atención el efecto paradójico que tuvo la vacuna del COVID, como hubo muchas personas que no les correspondía en su momento, accedió antes de tiempo a la vacuna del COVID, que era la gran deseada, ¿no? Y cómo, que para mi gusto es el principal problema, la desinformación o la gran información o la gran capacidad de comunicación que tienen los influencers, que muchas veces les damos más credibilidad que a los propios técnicos, están alterando y manipulando el tema de vacunación de gente de problemas que son especialmente importantes e interesantes. Al hilo de lo que... Buenos días. Buenos días. Al hilo de lo que... Buenos días a todos. Al hilo de lo que acaba de comentar, a la población de riesgo es importante concienciar, como usted acaba de decir, personal sanitario, familiares y cuidadores, a que también animarles a que se vacunen. Esa pregunta va para todos. Sí, claro. Por ejemplo, ahora que estamos en plena campaña de vacunación estacional, los sanitarios que atienden a esos pacientes
los cuidadores, los convivientes, todos ellos tienen recomendación de vacunarse también de gripe para proteger a esa persona vulnerable. Y a raíz de lo que ha dicho el doctor Alonso, la importancia de la información, porque es verdad que muchas veces nosotros tenemos que contrarrestar con información científica, información que no tiene ninguna base, pero que tiene un altavoz mucho más grande, y que es muy importante buscar fuentes fiables de información, porque, por ejemplo, en relación a la vacunación, la Organización Mundial de la Salud tiene un sello que se llama el Vaccine Safety Net, que acredita que la información que está en esta página web es una información fiable. Por ejemplo, la página web del programa de vacunaciones de la región de Murcia está acreditada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es verdad que disponemos, como decía el doctor Google, de muchísima información, pero tenemos que sacar un poco la paja y saber ver cuáles son fuentes fiables de información y no dejarnos engañar, porque ya se ha dicho previamente que a lo mejor tenemos tratamientos oncológicos maravillosos, carísimos, y que se pueden venir al traste por una gripe en plena temporada por no estar vacunado. Hablamos de desinformación, Ángeles. Sí, pues yo quería hablar porque nuestra compañera Sandra ha empezado hablando de la educación en la salud, y creo que es algo muy importante, es algo que se ha quedado, porque si no nos educáis vosotros, que sois la base de nuestra mejoría, pues creo que se queda ahí un poco fuera del rigor. Lo hemos estado hablando cuando hemos tenido nuestras reuniones, y yo creo que es que nosotros nos hacemos tanto a lo que vosotros nos decís, que esa es la base de educarnos a nosotros mismos, a los enfermos, a los pacientes supervivientes. Entonces yo creo que eso, la educación en salud, creo que es lo más importante, o una de las cosas más importantes. Aprovechando lo que acaba de comentar Ángeles, ¿qué mensaje podríamos lanzar, aprovechando esta cobertura que tenemos hoy, a la población, sobre todo a las personas inmunodeprimidas o en un proceso oncológico? ¿Qué mensaje podemos lanzarle para animar y aumentar esa cobertura en vacunación? Claro, lo primero es confiar en el oncólogo, o sea, establecer una relación de confianza con el profesional sanitario que te está atendiendo es básico. Incluso, aunque haya discrepancias, que no pasa nada a la hora de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que una relación de confianza lo que te permite es establecer diálogos que pueden ser enriquecedores. Creo que es importante que la gente sea consciente que detrás de cada médico atendiendo a un paciente de una forma más intimista en una consulta suele haber un equipo de trabajo, un comité interdisciplinar en el que se toman decisiones, y muchas veces ese médico es el portavoz de ese grupo de trabajo. Lo digo porque esa relación de confianza es básica para cualquier información que sale de nosotros. La educación sanitaria, estoy de acuerdo que es básica, pero la educación sanitaria no solamente depende de los profesionales sanitarios. Es algo muy individual y muy de la sociedad, porque ahora nos estamos enfrentando a un problema grave, realmente grave, que es las desinformaciones intencionales, ¿vale? Sí. Que son muy frecuentes y no sé exactamente qué buscan conseguir, pero que son un problema. Por lo menos para mí, mensaje fundamental: establecer una buena relación de confianza con el profesional que te atiende, que tiene que ser interdisciplinar, que tiene que incluir a la medicina de atención primaria. Cada vez tenemos más pacientes y es difícil manejar toda esa información, toda la necesidad de atención que tiene un paciente, pero que sepáis que detrás de cada médico individual hay un grupo de trabajo intentando valorar cada uno de los casos. Perfecto. Matilde, ¿hay una cobertura baja de vacunación en grupos de riesgo? Sí, por desgracia, los que más riesgo tienen son los que peor cobertura tienen. Nosotros, por ejemplo, no son pacientes oncológicos, pero nosotros evaluamos de manera sistemática a los pacientes diabéticos y los pacientes con infección por VIH en toda la vacunación estacional, y la cobertura es baja. Y, por ejemplo, sí que para los pacientes oncológicos que tienen la recomendación de vacunación, además de frente a infecciones respiratorias, frente a herpes zóster, pues las coberturas sí que las tenemos. Y, por ejemplo, cánceres de órgano sólido en la región
región de Murcia la cobertura está en torno al 20% y pacientes con neoplasias hematológicas sí que es verdad que con el Hospital Morales Meseguer establecimos un circuito de derivación preferente y de manera sistemática, y en esa vacuna sí que hemos conseguido superar coberturas del 50%, que siguen siendo coberturas bajas. Ángeles, ¿qué acciones podíamos ofrecer para que los pacientes se animasen a vacunarse? Pues mira, yo he apuntado otra de las cosas que se han estado hablando y aprovechando que tenemos aquí las personas que tenemos, que son más las que nos pueden ayudar, pues yo he puesto que un tip muy importante sería que las administraciones nos ayudaran en todo este tipo de cosas, que se implicaran un poco más y que, pues eso, que todas estas cosas que vienen de raíces que no corresponden a nada, que vengan de parte de las altas esferas y que realmente ellas sean las que nos cubran para darnos el beneficio de la no duda, porque esa es una cosa importante, el que nosotros no dudemos de ciertas cosas que son muy importantes para nosotros. Ángeles, yo de todas maneras, que un poco soy administración en este punto, yo he sido pediatra de atención primaria hasta 2021 y yo ahora mismo siento que como programa de vacunaciones nosotros hacemos una campaña muy potente Sí. y no llega. Y yo, como pediatra de atención primaria, cuando nos encargábamos mi enfermera y yo de llamar a nuestros pacientes de riesgo, iban a muerte con lo que nosotros dijésemos. Entonces es verdad que la administración tenemos un papel, pero el papel del profesional sanitario, y lo Sí. tenemos evaluado, De acuerdo. y no puede ser que tengamos una cobertura de vacunación en la región de Murcia para gripe de 1 de cada 3 profesionales sanitarios. Es fundamental. Casi por último, quería saber si existe un protocolo coordinado con los especialistas en medicina preventiva, si eso está ya protocolizado. Sí, a ver, una de las cosas que hemos hecho recientemente, a ver, protocolizar es básico. Protocolizar es básico porque nos da equidad y consigue que todo el mundo se trate de la misma forma en todo momento y en todas las situaciones, ¿no? Lo que hemos hecho recientemente es establecer un protocolo de acogida del paciente, de forma que el paciente en una primera visita en el servicio de oncología médica lo que se hace es derivar a distintos especialistas que trabajan contigo para intentar poner en marcha todas las necesidades y que queden cubiertas lo mejor posible, como puede ser una evaluación psicosocial y, como tú decías también, una interconsulta medicina preventiva que lo que hace es revisar el estado vacunal del paciente antes de iniciar el tratamiento y garantizar que ese estado vacunal es el adecuado para intentar minimizar los problemas que pueden surgir con los tratamientos que administramos. Matilde, por la parte que te toca, ¿qué papel pueden desempeñar los preventivistas para apoyar a los oncólogos en esta integración? Bueno, el papel de los preventivistas es fundamental porque... Perdón, hablo más alto que tengo más tono de voz. El papel de los preventivistas es fundamental, pero no se nos debe olvidar que la vacunación es de todos los profesionales sanitarios. Nosotros en la región de Murcia, que hay 9 áreas sanitarias, hay preventivistas en todas las áreas, pero no hay consulta de vacunas en todas las áreas. Y eso no quiere decir que el paciente oncológico con condición de riesgo no esté atendido, porque desde el programa de vacunaciones damos respuesta y a lo mejor el preventivista es verdad que tiene una mejor formación en la vacunación del paciente oncológico, pero cualquier paciente de cualquier condición de riesgo detectado en la región de Murcia se deriva, se le hace su pauta vacunal y hay pacientes que inician la pauta de vacunación en un servicio de medicina preventiva, pero no se nos debe olvidar un aspecto fundamental que es la accesibilidad. Y la vacunación tiene que estar en el hospital, tiene que estar en atención primaria, tiene que estar en las residencias mayores y tiene que estar en cualquier punto de vacunación. La información es Totalmente de fundamental. acuerdo, sí. Sí. Es fundamental. Y yo ya casi para terminar, si me gustaría a modo de conclusión, que cada uno me dijese una propuesta de mejora para aumentar la cobertura en vacunación, cómo podríamos mejorar o qué nos hace falta para llegar a aumentar esa... Personalmente, como paciente, Sí. fuera redes sociales, Muy bien. totalmente prohibidas.
solamente las personas que nos pueden aconsejar son los servicios sanitarios y yo ya no me bajo de ahí. Muy bien. Matilde. Formación e información de los sanitarios y de los pacientes a través de las asociaciones. Yo lo he dicho, para mí es un privilegio estar aquí y poder hablar ante personas que, si están formadas e informadas, van a demandar a su profesional sanitario la vacunación. Para mí, vamos, el tema de vacunación es básico, evidentemente. Para mí, fíjate, las redes sociales son una realidad, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es entrar más en las redes sociales, pero con criterio, ¿vale? Entonces, probablemente estamos viendo ya compañeros influencers dentro de la profesión sanitaria que tienen además contenidos que son bastante rigurosos y que tienen una capacidad de comunicación bastante buena y que son capaces de cambiar la forma de pensar de la gente en cuestiones concretas. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es cuidar a esa gente, incluso estimularlo, y si la realidad es que son las redes sociales, habrá que meterse en ellas con criterio. Totalmente de acuerdo. Mucha desinformación, pero ir y acudir a la información veraz, la importancia de los medios también de comunicación y que llegue, sobre todo para que podamos aumentar este calendario, esta vacunación, sobre todo en los pacientes de riesgo. Muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones y ha sido un placer acompañarles en esta mesa. Gracias. Muchas gracias.